Trataremos de estar con ustedes trabajando como todos los días. Todos los días nos hemos acostumbrado a ponernos en contacto y a vivir todo esto de las comunicaciones, que no es fácil establecer enlace a través de la web con Miguel. Gracias, Miguel. Allá en Madrid, ¿cómo está Madrid? Bueno, Madrid está fría, con la calidez del frío madrileño, deseando uno, añorando las playas de San Luis, de Quetepe, Tocuchare. Bueno, hay mucha información en este día. Hoy es 2 de enero, comenzando la ruta del año 2020. Mucha información, como tú sabes, a nosotros nos llegan informaciones de todo el mundo entero, especialmente de nuestro país, quienes nos conseguimos hoy por razones evidentemente de seguridad en el exterior del país. Estuve en Madrid, yo estoy por aquí, quiero volver a mi país, pero la situación se ha vuelto tensa en Venezuela. Nos reportan que el tema de la gasolina es una de las cosas que ha venido tomando cuerpo desde el punto de vista de la crisis energética que sufre nuestra población por la carestía, la carencia de combustible en los centros de distribución, en los centros de suministro de gasolina. Nos reportan desde Cumaná, desde todo el oriente del país. Por cierto, nos dicen que en Carupa, en Puerto La Cruz, exactamente en Guaraguao, acaba de llegar un buque tanque con bandera rusa para aquietar, aliviar, así dice la nota, el titular. PDVSA Oriente informa que un buque descarga gasolina para aliviar la escasez de combustible en la región. La nota fechada de hoy, de ayer, dice que la información fue suministrada por la Estatal de Petróleo de Venezuela a través de varias cuentas de Twitter, incluida la de Anzoátegui y PDVSA, donde oficialmente se le comunica a la población la llegada de un buque tanque cargado de gasolina al terminal de almacenamiento de ese embarque en Guaraguao, en la ciudad de Puerto La Cruz. Bueno, ya nosotros sabemos, tú y yo sabemos que esos buques no llegan full, como se le dice en inglés, sino que a la mitad del camino o antes de llegar a puerto, en un país que hasta hace unos 2, 3 años era productor de energía, sobre todo de gasolina, bueno, le es descargado toda parte de ese encargo para Venezuela, porque los otros sabemos para dónde va. Bueno, mejor es que tú lo digas porque tú tienes más experticia de eso que yo. Dice la fuente, además, que el buque, que no se sabía qué bandera tenía, porque ya ahora sí sabemos que es ruso, descarga gasolina de 91 y 95 octanos en el referido puerto de Guaraguao para la distribución en todo el oriente venezolano. Es decir, que están llegando buques por los puertos, digamos, en el centro, llega por Puerto Cabello, en el occidente llega por el Zulia y acá en Oriente llega por Guanta, en este caso en Guaraguao. Y acabar con la escasez. Vale decir aquí que la situación ha sido terrible. Lo que nos reportan desde, por ejemplo, desde Carúpano, de la zona de Paria, saben ustedes quienes nos ven y nos escuchan allí de donde estamos transmitiendo este programa, es que en la zona de Oriente, sobre todo hacia el norte de Paria, de la península de Paria, es una zona con una flota pesquera bastante importante. Y sobre todo en la zona del Morro de Puerto Santo y esa zona aledaña a lo que es el Río Caribe, porque allí no solamente se trabaja la pesca, sino se trabaja lo que llaman la pesca del pargo blanco, y ya tú sabes de qué estamos hablando. Entonces se utiliza mucho combustible, se trafica con mucho combustible. A razón de esto, nos informa el profesor, él se llama Robert Franco, quien es además
presidente del Colegio de Profesores de esa zona, que se viene traficando con combustible en la zona, en la región. De hecho, dice en una nota de voz que me mandó que hay muchísimos casas y ambientes apertrechados de gasolina porque estiman que en los días sucesivos va a haber una escasez mayúscula a la que hoy aturde a toda Venezuela. Las colas en Caracas son de temeridad. Hace 9 días que estoy acá, cuando pasamos por San Cristóbal, habían colas que tenían hasta más de 4 o 5 kilómetros. Es decir, que ha ido increciendo el tema del combustible, pero vale decir también que esto es y hoy queremos anunciarlo en este programa, esto es una estrategia del régimen de Maduro. El régimen de Maduro quiere aumentar el costo de la gasolina y está creando un estado psicológico en la población, hacerle creer a la población de la necesidad que el combustible tenga precio internacional. Él ha hablado de dolarizar la economía, más no de dolarizar los salarios, los sueldos, los sustentos de los trabajadores, de los empleados de Venezuela, pero sí la gasolina. Y este tema, que ha sido, digamos, un tema tabú por todas las administraciones anteriores, incluidas las administraciones de la democracia. Ahora Maduro, bueno, va a lograr lo que no logró ni siquiera el propio Chávez, que se fue renuente al aumento de la gasolina, porque culturalmente, bueno, Venezuela es portador de petróleo y hoy, como nosotros vemos, ahora es comprador de petróleo. Ahora, ¿quiénes están detrás de este negocio, de este gran guiso del combustible en Venezuela? Bueno, ya ustedes sabrán quiénes son. Evidentemente, en eso está metido la misma Fuerza Armada, porque la denuncia que hace Franco es que los altos jerarcas de la Fuerza Armada son los que están vendiendo 1 litro de gasolina en la región oriental hasta por 100.000, 50.000 bolívares. Esta es la información que te tengo. Bueno, a razón de que aparte de todo esto, el aumento del transporte que se ha hecho casi incalculable, la gente no puede trasladarse ni siquiera a sus trabajos, y lo que es peor aún, no pueden ir a comprar gasolinas porque tienen que pernotar hasta 2 y 3 días, lo que trae como consecuencia que muchos de ellos están siendo atracados en las colas, las inmensas colas, porque tienen que pernotar hasta 2 y 4 días en estas para poder lograr 30 litros de gasolina. Mira, aquí me acaba de mandar la ingeniero, la ingeniero amiga, una ingeniero amiga allá en Cumaná, que estuvo poniendo gasolina, pasó 3 días poniendo gasolina, y cuando le tocó su turno, llegó un enchufado a poner gasolina, que el enchufado, por supuesto, no estaba en la cola, le permitieron entrar, como lo hacen a la usanza cubana, y le llenaron su tanque completo de gasolina. Esta es la democracia de un régimen, de una tiranía roja rojita que nosotros estamos viviendo o que vivimos en Venezuela, y que hoy la padecen más de 25 millones de habitantes en nuestro país. Bueno, Luis, a mí me parece interesantísimo lo del tráfico de la gasolina, porque yo recuerdo en los años 2005, 2006, por allí, a una cantidad de jóvenes clase media, sobre todo en Cumaná, pero también en Carúpano, que algunos hipotecaron casas, otros eran vendedores ambulantes y de repente se proyectaron como unos multimillonarios. Y resulta que todo eso se debía a que empezaron a comprar unos barcos de estos que ya con el acoso a la ley de arrastre, a la ley de pesca de arrastre, y esos barcos se redujeron las cubas de pescado, se les amplió la capacidad del gasoil, incluso los depósitos de agua y los depósitos de pescado se vieron tomados para traficar gasoil, para llenarlo con mayor capacidad de gasoil. Y yo me acuerdo que esos barcos iban, que llegaba un momento que casi les entraba el agua, porque el gasoil tiene mayor peso, densidad y peso del agua. Y entonces resulta que eso iba a Trinidad, iba a las islas, y estos muchachos se hicieron de una fortuna de yates, de negocios, de comercio, todos en contubernio con funcionarios de la Fuerza Armada Nacional, específicamente de la Guardia Nacional del Core 7, que es la que tributaban, pues ellos ahí a ese jefe militar, pero que muy grave, porque después entonces yo recuerdo un narcotraficante muy sonado que fue asesinado en su casa allí en el parcelamiento Miranda,
y resulta que entonces después aquellos muchachos se les secuestraban a la mamá y otros, o sea, que al final uno no sabía, en esa sociedad de cómplices, mucha gente clase media y clase media alta ingresó en el tráfico del gasoil, ahora disfrutan de las mieles de esos dineros en el exterior, porque como diría un amigo mío, no hay prostituta sin cabrón, me perdona la palabra, ¿no? Siempre hay alguien que les cabronea en la sociedad y en otras partes, muchas veces uno los veía en las fiestas de cierto nivel allá en una esquina, porque se reunían entre ellos como los gásteres, como Lucky Luciano, Al Capone y Santo Traficante. Y bueno, la sociedad logró aceptar a esa gente, logró ellos lograron permear. Así que bueno, ya evidentemente no era solo gasoil, sino que también traficaban a Blancanieves Portocarrero. Un diputado una vez amenazó en un programa de Buenas noches de Kiko que él iba a denunciar, que tenía una lista de los traficantes del gasoil. Bueno, ya ahora son traficantes de gasolina, traficantes de droga, traficantes de cacao, traficantes de madera, ya trafican de todo. Por el norte de Paria, nuestro estado se ha convertido en un estado que supera a Puerto Cabello y a La Guaira, o sea, a Vargas y a Carabobo como principal destino de exportación de droga. Por Puerto Sucre han agarrado barcos con 3 y 4 toneladas de cocaína, eso sobre todo en las Islas Canarias, aquí en España y para el norte de África. Y bueno, nadie dice nada porque es un estado sin ley, es un estado que se ha convertido en nido del narcotráfico, y que eso nadie lo quiere decir porque en eso también llevan su parte ciertos políticos de la oposición. Estos propios traficantes de gasoil financiaban a políticos de oposición. Pero bueno, en esa sociedad de cómplices, en ese contubernio en que se convirtió Sucre, nadie comenta nada de esto porque en eso está metido toda la Fuerza Armada, la policía, ciertos empresarios que eran socios de los traficantes de gasoil, empresarios serios y vinculados a los gobiernos anteriores. Tenían como socios en oficinas a jóvenes de la clase media, muy apuestos ellos, muy, ¿cómo se llama? Unos figurines, unos patiquines, como llaman, pero esos eran grandes traficantes de gasoil. Entonces, volvemos al punto, ¿de qué estamos hablando, Luis? Y entonces, ahí está metido todo el mundo. Entonces, bueno, quería comentarte, aunado a eso, de que hay un tema ahorita en boga, que es el tema de la Asamblea Nacional, que no quería brincar a otro tema, quería brincar al tema de la Asamblea. Para aprovechar el tiempo también, ¿no? Sobre el tema, porque ciertamente ese es un tema que en estos días, ya hoy es 2, va a ser el tema nacional. Sin embargo, tú tocaste el tema del narcotráfico. Yo quería, vamos a postergarlo, pero para que me lo acuerdes en el próximo programa, porque es que el actual gobernador del estado Sucre, acuérdate tú que él tumbó, le quitó, él fue interino durante un tiempo, ¿te acuerdas? Que él sacó de allá la burriquita. Yo con los interinos no quiero nada. Han salido malos y malos y re malos. Y como que van a seguir saliendo malos. Yo con interinato no quiero nada, Luis. Bueno, él fue interino y quitó al señor que llamaban la burriquita, el profesor Acuña, que fue ministro de Educación Superior, a golpe de cantos de gallos y medianoche, y lo estatuyeron ahí por acto impuesto del Ejecutivo Nacional, un joven de la zona de Paria que tiene buenas luces, pero parece que se le apagan. Y hace poco supimos que la hermana de él, hace un año exactamente, fue asesinada en la zona de Cumanacoa, en la carretera de Cumanacoa, y su cuñado también fue maltratado, y se dice, las lenguas que no son muy buenas, como tampoco la mía, a lo mejor para muchos tampoco lo es, que fue una postal que le mandó un sector del narcotráfico a el gobernador, que a decir de otros, dice que es una figura de Tariq Al-Aizami en la gobernación del estado Sucre. Ya ese nombre le dice algo. Bueno, vamos a volver entonces al tema de la Asamblea Nacional. Bueno, los diputados están muy nerviosos todos. Ahorita acabo de ver un mensaje que mandan el gobierno de los Estados Unidos de América secundando a Venezuela en su lucha por la reedición de Guaidó en la Asamblea Nacional. Aparentemente hay un cónclave en Bogotá donde se está buscando reunir a todos los diputados. La fracción 16J está evaluando muy bien qué decisión va a tomar. Porque, bueno, no secundar a Guaidó pudiera ser percibido como que están haciéndole el juego al gobierno, lo cual es absurdo, pero así lo hacen ver ciertos factores del G4.
Pero es que yo también creo que secundar las aspiraciones de Guaidó es el continuismo, es continuar otros años más con el vamos bien y vamos mal, con el cese de la usurpación, pero Maduro se atornilló, con las elecciones libres, pero elecciones parlamentarias, ¿cómo se llama? Con Maduro, y el gobierno de transición que no llega nunca, que será un cogobierno que quieren hacer ellos con el madurismo, porque ese es el plan Es del como 30 de abril, llamar a generalotes de estos repetir, violadores de derechos humanos y corruptos y meterlos en un repetir los gobierno. mismos errores. Repetir los mismos errores, pues. Bueno, entonces, ¿qué creo yo que va a ocurrir? Evidentemente, la Asamblea Nacional del sector opositor va a reelegir a Guaidó, pero telemáticamente, o sea, por internet. Y yo creo que el juego de ciertos factores de la mesa de la unidad, de ciertos capitostes, de jerarcas, de caciques de la oposición, es reelegirlo, pero después decirle, bueno, mira, tú eres presidente, pero tú no vas a dejar que nos cierre la Asamblea a nosotros. Entonces, bueno, como te la decretaron ilegal, nosotros vamos a elegir aquí a Pedro Pérez, que es un connotado dirigente de los partidos estos colaboradores y cohabitantes. Y entonces él queda como presidente solo, pero la Asamblea Nacional pudiera quedarle a otro sector de la oposición que sí abriría las puertas a una cohabitación ya total, a postrarse de hinojos, a ponerse en cuatro, pues como dicen en Sucre. Yo creo que por ahí van los tiros y yo creo que entonces ahí viene la convocatoria, elecciones, pero del régimen que le haría Diosdado. Yo creo que van a retirar a los diputados del PSV de la Asamblea, ¿me entiendes? Y ahí lo que vendría es ya la nueva elección donde la mesita y el G4, pero que sería G2, porque hay dos partidos del G4 que van a desaparecer, que los quieren fulminar, que los quieren desaparecer y que evidentemente ante esa intención ellos prácticamente se están rindiendo, están claudicando, porque no están dando la pelea que hay que dar, ¿no? Entonces yo creo que finalmente vamos a una disolución de la oposición tal y como la conocemos hoy, a una disgregación de la fuerza, y yo creo, Luis, que el país está esperando otra cosa, otro liderazgo, otro mensaje y un llamamiento, un alzamiento popular, una rebelión, a una toma de los cuarteles, las alcaldías, las gobernaciones y a una asistencia humanitaria militar internacional. Porque por otra vía, por la vía del diálogo, por la vía de las elecciones con Maduro, lo que van es a sufrir ellos un mega fraude electoral, ahí los van a robar por completo, ahí va a salir diputado en el estado Sucre los connotados miembros de la chivera política de la mesita, ahí van a sacar a los carcamales oxidados y ya en el puerto pesquero, los barcos hundidos los van a intentar reflotar, barcos piratas de la época, galeones españoles, desechos ya desmembrados, que no le quedan ni siquiera los cañones, y resulta que eso es lo que van a intentar meter allí, lamentablemente. Y bueno, eso lo vamos a denunciar, lo vamos a poner al escarnio. Aquí vamos a saber chirulí con chirulí y arrendajo con arrendajo. Aquí vamos a separar los bagres de las guabinas. Aquí vamos a saber quién es quién. Lamentablemente a mí me han llamado gente a la cual le tengo aprecio, insinuándome que hay que competir, insinuándome que hay dinero, que se va a cesar la persecución contra nosotros. Bueno, mira, Luis, yo arrastraré las cadenas de la persecución y de la miseria a la tumba, pero yo no voy a claudicar ante el régimen porque yo creo que históricamente, así esto me cueste 30, 40 años de exilio, yo creo que nosotros estamos en lo correcto. Creo que querer una Venezuela honesta, querer una Venezuela justa, querer una Venezuela de principios y de valores, querer una Cumaná próspera, querer una Venezuela de ahorro, de empleo, de abundancia, sobre todo de orden y respeto, que se cumpla la ley, donde la gente que sea asesino y delincuente tendrá que correr con las consecuencias de quitarle la vida a otra persona. La gente que sea corrupta y robe tiene que ir a prisión, y yo creo que esa es la manera de higienizar, de limpiar nuestro país, de desinfectarlo, y yo no creo que sea con la gente que tengamos que hacer eso, que es lo que plantea Guaidó, un cogobierno con la gente que destruyó al país, que pudrió al país, que lo descompuso, que lo desarmó, que lo desarticuló y que lo pudrió. Yo de verdad eso no lo consigo, pues, porque yo no creo que tú puedas arreglar algo. Un cáncer no se cura con un cáncer, Luis. O sea, cuando tú tienes un miembro engangrenado, tú tienes que amputarlo. Tú no vas a engangrenar a los demás para salvar la pierna, pues, que tienes ya con gangrena. Entonces yo creo que viene otro amanecer en Venezuela, viene otro liderazgo con otro mensaje, como hemos tenido ya varios capítulos. Entonces no se aferre, señor, señora, ama de casa, trabajador, obrero, estudiante, activista de partido, no se aferre, no se amarre de ningún santo, no se agarre a la falda, a la túnica de ningún emperador romano, porque no es un cacique, no es un llamado de Dios, no es un Mesías el que nos va a sacar de esto. Somos todos los venezolanos en una gran rebelión popular, y que han ocurrido rebeliones que no se articulan, que no tienen un liderazgo claro, que es el pueblo que un día se colma ya, se cansa de que le roben la gasolina, de que lo expolien, de que lo saqueen,
y se alza y en ese momento es que se producen los cambios históricos. No se decreta eso y mucho menos lo decreta un liderazgo caduco, un liderazgo timorato, pusilánime, un liderazgo incompetente, un liderazgo que está cohabitando, un liderazgo que está esperando que lo persigan para correr con los reales que se metió, porque bastante que se han lucrado, bastante real que tienen en las alforjas, bastante que han llenado las cuentas en el exterior con esta estafa interina, con este robo, con este plagio, con este hurto que le han hecho al pueblo venezolano, donde nos han metido una chapuza, nos han metido una gran estafa, pues nos han estafado. Esto es una oferta engañosa. Esto nos quieren ir metiendo cada 3 meses porque ellos se creen que son Chávez, ¿no? Que nos pueden ir engañando por 20 años para ellos sí llenarse. Estamos cansados, no queremos que nos vean más la cara de pendejos, lo dije en el programa de ayer, y yo creo que se le está acabando la arena al reloj del interinato y al reloj de la vagabundería. Bueno, sabes que quería comentarte en razón de toda esta elocuencia que tú acabas de decir en torno al tema de la Asamblea Nacional y al rebadamiento o la rebanada que se hizo ahí, ¿no? El esmerilamiento que se hizo allí por parte del régimen, que esto fue una operación, la operación Alacrán fue una operación bien llevada, bien montada desde hace algún tiempo, desde el mismo momento que ellos perdieron la calle, que el régimen perdió la calle y que la oposición tomó su posición en la Asamblea Nacional, lo primero que hace el régimen es apagar las luces. No le dio recurso a los diputados, le quitó la nómina a los diputados, comenzó a perseguirlos. Y por supuesto, ahí hay mucha gente hay mucha gente que llevaron en góndola, otros que fueron montados por los partidos de oposición para garantizar curules, y el régimen sencillamente, como lo había hecho ya Maduro en sus inicios, comenzó a establecer estos grupos donde está Gorrín, donde está toda un undimbre, todo un tejido de una banda de criminales que se apropiaron de la economía del erario público nacional, que además dejaron algunas postas, como se le dice en el oriente, a lo que va en el caldo, ¿no? Algunas postas para rebanar a estos diputados, que muchos de ellos no tenían como para pagar un pasaje y llegar a Caracas, y cuando le ofrecieron, les abrieron la billetera, pues quedaron atónitos. Es el caso de que hoy nos informan. Mi padrino decía, no aguantaron 2 te quiero al oído. Le prometieron $50,000 y le dicen que le van a dar 950,000 cuando voten, pero ya a mí me han dicho que les han dado el $1,000,000 completo porque el gobierno está cumpliendo la promesa. El gobierno está cumpliendo la promesa y si no, van presos. O sea, no van a poder salir del país después de la votación. O sea, ahora les están dando dinero adelante. ¿Por qué? Porque ahora para Chávez no valían nunca nada porque Chávez tenía los votos, pero para Maduro sí valen y valen bastante porque ahora Maduro tiene una situación muy comprometida dentro de la Asamblea. Entonces, en esta compra indiscriminada, los diputados, que lo que se metieron es a políticos por unos reales, querían ser alcaldes o gobernadores, ya no hay elecciones de alcalde y de gobernadores, entonces ellos te ponen como excusa de que Guaidó no les dio nada. Y yo les pregunto cuando me dicen eso, ¿y es que tú te metiste en la Asamblea para defender al pueblo y para hacer leyes o para que Guaidó te diera? Entonces, como Guaidó no me dio, a mí sí me da Maduro. Entonces yo me cambio. Entonces, bueno, yo he dicho que el Paralelo 38, que es un famoso burdel del estado Sucre de Cumaná, que quedaba por el polígono, y he dicho que el famoso Pez que Fuma, que fue una película de los años 70, finales de los 70, que hizo Román Chalbó acerca de un burdel. Quien no la haya visto, por favor, búsquela, porque es muy divertida. Sale de Orlando Urdaneta jovencito y Miguel Ángel Landa. Pero bueno, es la historia de cómo se desarrolla un burdel, ¿no? El chulo, el cabrón y el burdel, pues con las prostitutas. La Asamblea Nacional se nutrió, los partidos incorporaron una colcha de retazos de los remanentes y los desechos de la Cuarta República y de lo que quedaba de Adeide Copey, y también de ciertos partidos de izquierda, los cuales perdieron sus ideales y todo era ponerse en unos reales. Eso es lo que estamos pagando los venezolanos, el mal criterio de apoyar dirigentes sin una carta moral, sin un certificado de ideales, de principios y de valores, y ahora se le voltean a su partido después de haberlo fundado en el 2008 y 10 años, 11 años de militancia, y un día se les pasó los ideales, los principios, la lealtad, pero no a los jefes de los partidos, no a una tolda política, no a un color, no a una sigla, es al electorado, Luis.
es a la gente que se debe Claro, y los ha votado claro, en este claro, así periodo. es. La traición más grande que el pueblo debería tomarse ¿cómo se llama? Resarcirse por propia mano con estos diputados, los cuales se burlan, se ríen y se venden, pero con mayor desparpajo porque están seguros que sus electores no les pueden hacer nada. El día que los electores asuman y se encuentren de frente a un diputado de estos y de verdad le cobren la alta traición que han hecho a sus ideales, a la causa democrática, a la causa libertaria, la historia en Venezuela será otra. Pero ellos lo hacen seguros de que quien tienen que temerles al gobierno y de que en la oposición lo que hay es una cuerda de hipócritas y resulta que no es así. Habemos gente muy seria que votamos por ellos, que nos sentimos traicionados en nuestro honor propio, que nos sentimos, la verdad, Luis, nos sentimos asqueados. Esto da ganas de vomitar. Esto es algo propio de un relleno sanitario, lo que se ha convertido la Asamblea. Bueno, fíjate, para articular este tema con lo que es la base de su sostenimiento político y además geopolítico, hay una nota fechada de hoy que firma una agencia de noticias norteamericana, donde dice lo siguiente, que Michael Kozan, quien es además un representante, es el subsecretario interino para Asuntos Hemisféricos Occidental de los Estados Unidos, abogó hoy porque todos los diputados de la Asamblea Nacional puedan votar el próximo 5 de enero. Cuando uno lee esta nota, evidentemente los gringos, que en materia nadie pone en duda que tienen un trabajo de inteligencia muy importante, sabe lo que ocurre en Venezuela, sabe lo que ocurre en Sudamérica, además lo está diciendo el jefe de asuntos hemisféricos, o sea, que conoce bien la política hemisférica de los Estados Unidos y por supuesto de Cuba y de Rusia, sabe que hay de por medio mucha plata, está diciendo que lo que ha sido constante, la persecución del régimen de Nicolás Maduro a los parlamentarios, a quienes le han allanado inmunidad, a quienes lo han perseguido, quienes lo han provocado y además a quienes han comprado, pueden votar a través de la web y personalmente. Es decir, que está creando una situación de hecho para blindar lo que pudiera ser la elección de este 5 de enero en la Asamblea Nacional. No sé qué lectura le das tú a esto. Estos días, así estarán otra lectura. comprometidos los votos. Así estarán de comprometidos los votos en la Asamblea de Guaidó y así será la compra indiscriminada de conciencia, el alquiler, la prostitución de diputados, que los Estados Unidos de manera muy solidaria han tenido que venir a secundar lo que ellos mismos en sus partidos no han podido recoger a los pollitos, como decíamos, ¿no? Porque los tienen regados por el gallinero. O sea, los propios diputados andan haciendo de la suya, andan buscando la manera de redondearse, como dice uno, de meterse en una vuelta con el gobierno, y entonces Estados Unidos ha tenido que hablar para que de verdad se trasladen a Bogotá, porque hay unos que están dudando. Y es más, te voy a decir algo, Luis. La cuestión era así, mira, al principio el gobierno compraba diputados para que se fueran para el gobierno. Ahora la modalidad es, los compramos, pero resulta que los queremos que se queden en la oposición para que destruyan los partidos de oposición. Pero ahora te tengo una nueva. Los compramos para que ni se vengan para el gobierno, ni tampoco se queden en la oposición. Simplemente no vayan a votar, desaparezcanse. Entonces resulta que cogen los reales y dicen, bueno, yo no voy a quedar como chavista y me quedo aquí en Europa. Y así hay varios diputados que esto fue solapado, esta venta o este alquiler o esta deserción, vamos a llamarla así. Lo que pasa es que no es una deserción real por problemas de conciencia ni por diferencias ideológicas irreconciliables, sino que es una deserción por plata. Y eso fue tapado por el evento de la Gran Sabana, porque allí hay varios diputados que yo sé que no van a ir a Colombia porque ya agarraron los reales. Yo quiero que tú me escuches, Rosy. Yo quiero que tú me escuches lo siguiente, ¿ves? Porque es que hay que leer entre líneas un poco lo que está diciendo este señor, el representante de los Estados Unidos en política hemisférica, Michael Kozan, y lo que dijo ayer Guaidó. Guaidó dijo ayer que él no era candidato, dijo, no soy candidato, soy el presidente encargado de un país secuestrado. ¿Qué lectura tiene Miguel Méndez Fabiani sobre este titular de Guaidó? Yo tengo una lectura,
Él, claro, cuando él dice no es candidato es porque mucha gente en la oposición lo estaban viendo que estaba al ruedo y que ya esos galones bajaron. Esa cuesta abajo en su rodada es verdad, por un lado. Pero por otro lado también te está diciendo que él ya no tiene la fuerza en la Asamblea Nacional, que él es necesario que voten por él para mantener lo que es la relación hemisférica con los Estados Unidos. Es decir, es una necesidad histórica la que se le viene, se le viene encima a los diputados de oposición para defender un acuerdo político de un sector opositor con esta parte del gobierno de los Estados Unidos. Esa es una lectura. Yo espero que algún diputado saque, ojalá que lo haga, sobre la fracción 16 de julio, saquen el acuerdo que se firmó el primer año de la Asamblea, donde decía que eran 4 años para un partido, otro partido, y el 5.º año para las minorías, y que nos digan que esas firmas no valen nada, porque han violado ese acuerdo. Y en lo referente a lo otro, te voy a decir algo. Mira, Guaidó es más candidato de lo que Rosales lo fue en su momento, y es más candidato de lo que Capriles lo fue en su momento, Luis. O sea, Guaidó es candidato a presidente si no hubiera contratado a JJ Rendón. No es estratega militar ni es estratega de gobierno. JJ Rendón es un estratega electoral y es el jefe de estrategia de Guaidó. Guaidó está en campaña electoral y él cree en su mente de que Maduro, por alguna razón insólita, por alguna razón sobrevenida, se va a contar en unas elecciones presidenciales, y eso es mentira. Ya Maduro es presidente y él va a culminar su periodo, que supuestamente con el fraude electorero que hubo con Henry Falcón. Ahora, la trampa es que Guaidó se ha ido diluyendo en el tiempo, que se ha ido desgastando como un jabón en el baño, que se ha ido erosionando como la piedra que le choca el mar todos los días, y resulta que se ha ido convirtiendo en polvo cósmico, se ha ido disolviendo. Pues ahora, mientras más tiempo pase, sus aspiraciones presidenciales merman, pero son unas aspiraciones presidenciales vaporales, porque resulta que no hay una fecha electoral y él no ha logrado, y no logrará por esa vía del diálogo, de la conciliación y de la presión diplomática, no logrará que Maduro se cuente. Maduro viene resistiendo un bloqueo, unas sanciones económicas, que ellos lo llaman bloqueo, y Maduro ha logrado sortear. Esa es la verdad, pues uno lo ve en Caracas, aunque yo creo que esto es una burbuja y que esto va a explotar en una crisis peor, pero eso no le va a beneficiar a Guaidó, porque no va a lograr sostener su liderazgo hasta allá. Creo que viene otro liderazgo en la oposición, creo que vienen nuevas caras, así como la de él era nueva, la de él se ha avejentado prematuramente, él se ha convertido en un viejo prematuro en la política. Entonces, bueno, Luis, yo creo que tenemos 32 minutos y por un tema de horario yo voy a tener que vamos a tener que dejar el programa hasta aquí. Lo vamos a tener que despedir, con ganas de hablar media hora más contigo, que es muy sabroso y que eres muy inteligente y muy agudo, pero yo quiero que por favor despidas Antipoder, no sin antes diciéndole a la gente, es un año muy duro el que hemos transcurrido, y es un año más duro quizás el que viene, pero también conservamos nuestra reserva moral, nuestra ética, nuestros principios, los valores que nos transmitieron nuestros padres, nuestros abuelos. Mi abuelo fue preso de la dictadura de Pérez Jiménez. Mi padre siempre fue un hombre que participó, digamos, en el debate público, no desde la política, pero sí desde la opinión pública, siempre sembrándonos a nosotros un amor por el país, por la tierra, pero más importante por nuestra gente, ¿no? Por el pueblo venezolano y la ciudadanía, que es la que sufre y padece. Yo quiero mandarle un mensaje de esperanza, de fe, de renovados bríos, de que sí se puede recuperar al país, de que el país es recuperable, es enteramente recuperable. Lo que tenemos que tener es un nuevo liderazgo con una estrategia clara y otras tácticas, porque lamentablemente lo que tenemos hoy, si continúa como va, vamos a terminar peor, ¿no? Y vamos a terminar más divididos y más deshilachados. Ellos piden unidad. Yo también pido unidad, pero unidad en torno a otra concepción de la política, al entendimiento de otras estrategias y a la evaluación de solicitar la ayuda internacional humanitaria y de congregarnos a un ejército liberador y de buscar la manera de acosar al gobierno, porque por la vía del diálogo y de las elecciones no vamos a llegar a ninguna parte, que la gente lo tenga claro. Yo no tengo nada en contra de estos muchachos, que incluso muchos fueron compañeros míos y compartí con ellos no solo luchas políticas, sino amistad estrecha. Yo lo que estoy en contra es de una postura cobarde, de una postura pusilánime, de una postura ineficaz, ineficiente y traidora a los intereses del pueblo. Y traidora, porque nos han traicionado a nosotros, nos han mentido y nos quieren seguir mintiendo para lucrarse. Yo eso no lo puedo acompañar.
y por este programa les envío un mensaje: no me manden más mensajeros, no me manden más mensajes, no me manden más diputados, no me manden más jefes, porque no voy a competir en esas elecciones, no voy a callar mi voz y no van a lograr arrodillarme. Yo prefiero irme a vivir a China, irme a vivir a Taipei, o sea, y hacer lo que sea, trabajar de bubonero, de mesero, pero todo lo que tenga que hacer, lavar posetas, recoger, destapar cañería, pero yo no voy a claudicar ante la narcotiranía de Maduro, que es un narcotraficante, un delincuente, un mafioso, un gángster y un terrorista. Yo no puedo acompañar eso. Mi lucha ha sido 20 años firme y 20 años duro. Yo participé en el 11 de abril armado, fui a derrocar ese gobierno y yo no voy a claudicar, a arrodillarme a ver a la narcotiranía, ver cómo sigue destruyendo mi país por 30 monedas de plata o por 4 monedas de plata. Que las agarren los arrastrados, los arrebatacadenas, los carteristas de la política, los mercenarios de la política, los mercaderes del templo, que sí quieren esos reales. Yo no los quiero porque no es que no me hagan falta, sino que no los puedo aceptar, porque yo sí tengo principios y valores. Luis Carvajal, por favor, despida bueno, usted. muchas gracias por esas palabras, además con un sentir del nacionalista. Bueno, este fue su programa, desnudando la información, desnudando la noticia, desnudando, buscando la verdad como lo es Antipoder. Mañana venimos con más, porque tenemos más en el tintero. De verdad hay temas que hoy no pudimos abordar por el tiempo, pero este es una ventana, una compuerta para la verdad y donde usted tiene cabida. Nos despedimos, será entonces hasta mañana. Y recuerden, nuestro primer patrocinante es el Supremo Dios de la Justicia, el dueño del oro y de la plata, del verdadero oro de la plata, Jesucristo, la superestrella. Muchísimas gracias. Será entonces hasta mañana. Y despierta, Venezuela, donde quiera que estés.